A continuación, daremos la parte 3 de la geología de petróleo en Guatemala. Empezaremos con la roca yacimiento. Aquí vemos la estratigrafía que ya habíamos visto de manera general para Guatemala y México, solo para Guatemala y Belice. Entonces tenemos acá la estratigrafía de Petén Norte y Petén Sur, que básicamente es la formación Caribe, que son calizas, formación Sepur, Actelar, la formación Angostura y la formación Cobán. La formación Cobán ha sido subdividida en 4 estratos diferentes en función de sus marcadores sísmicos. En afloramientos en superficie no se puede hacer esta subdivisión más que con sísmica de reflexión. Finalmente podemos observar que tenemos la formación Todos Santos en la base y el grupo Santa Rosa, que son rocas metamórficas, y finalmente el basamento, que también son rocas metamórficas. Observen que el basamento está en el Jurásico. Básicamente la formación Cobán está a la altura del Cretácico en el Aptiano hace unos 100 millones de años. Y las formaciones petroleras básicamente son Cobán B y Cobán C. Y actualmente, aunque se cree que también Cobán D puede tener petróleo. Y en el caso de Belice, veamos que también está dividida en dos áreas. La cuenca de Belice, que es al sur, y la cuenca Corozal al norte. Y podemos ver la subdivisión y más o menos donde se aparecen formaciones similares o correlativas con el caso de Guatemala. Vean que en ambos casos tenemos formaciones básicamente de calizas, en el caso de Guatemala intercalaciones de dolomitas calizas, y en el caso de Belice serían dolomitas, algo de yeso, y tenemos también en la cuenca de Belice dolomitas y calizas. Cuando tenemos dolomitas, esto se refiere a rocas muy cercanas a la costa, y las calizas son rocas un poco más profundas. Vean que tenemos varias discontinuidades que hemos hablado de ellas, que son, aquí hay una inconformidad, miren, en el caso de la eh, formación Iguana Creek en Corozal. Aquí tenemos una distribución estratigráfica en la cuenca Petén. Es la misma que tenemos acá, solo que más detallada, y pueden ver la formación Santa Rosa, que son rocas metamórficas, la formación Todos Santos, que si se recuerdan son las capas rojas que habíamos mencionado en las primeras diapositivas de la plática 1. Después sigue el Hill Bank, que son rocas que son más fáciles de evidenciar en el área de Belice. Y son principalmente dolomitas y un poco de evaporitas. Después tenemos el miembro Cobán C. Si se fijan, aquí está en forma de sal. Más bien evaporita sería esto. Tenemos después dolomitas en el miembro B, que es el que se explota en Shan. Y tenemos el miembro A, que son calizas. Después tenemos encima las rocas de Campur, Sepur y Caribe. Vean que formación Caribe son principalmente calizas sucias con intercalaciones de lutitas, igual a formación Sepur. Aquí tenemos las edades que pueden fijarse, entonces más o menos la explotación petrolera se realiza en el Cretácico, es decir, rocas que tienen aproximadamente de 90 a más o menos 74, 65 millones de años. En el caso de Guatemala estaríamos desde el Albiano hasta el Santoniano más o menos. Vean que aquí hay estas líneas verticales nos están hablando de hiatos, es decir, no hay estas rocas expuestas en los afloramientos o en las perforaciones. Aquí pueden ver dónde aparecen los diferentes campos
tenemos el campo de Rubel Santo en el área de Cobán, Tierra Blanca también en el área de Cobán A, Chinajá y Tortugas tal vez son del miembro de Cobán C. En el caso de Belice tenemos el Spanish Lookout que está en el Hill Bank. Aquí podemos ver, esto es importante, cuando se hace un pozo se pasan dispositivos que toman ciertas señales geofísicas. Entonces aquí podemos ver un arreglo de varias señales geofísicas. Por ejemplo, tenemos caliper, que es básicamente el diámetro del agujero. Aquí tenemos la litología, que esa se analiza con la perforación, al ver los rípidos. La porosidad se analiza con electricidad, con métodos eléctricos. Tenemos aquí otros medios para medir otras señales. Tenemos varias señales identificadas acá, y vean que algunas señales son más eficientes que otras para determinar el tipo de roca donde hay petróleo. Generalmente se usa gamma gamma, neutrón, para medir el tipo de materiales que hay. La resistividad eléctrica se utiliza para ver la porosidad y la presencia de hidrocarburo o agua. Y hay otras señales que se pueden ir combinando. Generalmente cuando se hace un pozo, dependiendo del objetivo del mismo pozo, se piden, cuando se hacen los sondeos eléctricos, que así se llama esto, es meter una sonda especial dentro del agujero sin ADM y se sacan estos registros que se correlacionan con la geología. Aquí en la geología está muy simplificada, pero generalmente se pueden ir determinando estratos suaves y duros dependiendo de la velocidad de perforación, de penetración. Y eso se pueden hacer con las correlaciones muy buenas, y pueden ver que aquí en este caso muchas señales se correlacionan muy bien, y donde caen puede significar algo bueno o algo malo para encontrar petróleo. Aquí vemos otras señales parecidas. Vean, aquí en el caliper lo que nos está mostrando es que hay a veces hinchazón de si hay arcillas se hinchan o pueden ampliarse dependiendo, y eso es lo que se mide con el caliper. Ahora miremos la roca vean, estas son sobre la caliza Mactum. Aquí sobre Cobán B cómo se presenta, Dolomía Shan dice. Las dolomitas son rocas de tipo costero. Tenemos caliza Mactum y Cobán C. Vean que aquí se va poniendo también las profundidades. Creo que estas dos diapositivas últimas es el mismo pozo. Bueno, siguiendo acá vemos las vías de migración hacia Isla Rocasello. Esta gráfica es interesante para hablar sobre el cráter que formó el impacto del meteorito Chicxulub, y a su vez este provocó muchos altos estructurales, como se pueden ver acá, y podemos ver los pozos que han sido perforados, y aquí tenemos los dos campos. Este sería el de Shan y este sería el pozo Eagle. Aquí podemos ver la idea básica de cómo se migró el petróleo a través de fracturas. Llega a una trampa o migra hacia el área donde hay trampas estratigráficas. Entonces vean, aquí tenemos el bloque Yucatán y la sonda Campeche. Esto en el área cercana a la costa. En esta gráfica podemos observar la estratigrafía en la cuenca Petén. Hacia la izquierda tenemos el lado de Petén Norte, y hacia la derecha Petén Sur, en medio el Arco de la Libertad. Aquí no están mostrados la forma topográfica, pero más bien cómo se presentan los estratos. Entonces vean que en el norte se presenta muy bien Cobán C, se presenta Cobán B, no se ve muy bien Cobán A,
que sí se ve en Cobán, en Petén Sur, y otras formaciones intermedias como se presentan a lo largo de todo Petén, yendo de sur a norte. También podemos ver las edades. Observen aquí en la base se supone que está la formación Todos Santos, que son rocas de tipo eh, continental, son capas rojas. De ahí sigue Cobán D, Cobán C, Cobán B. Tomemos aquí algo de Cobán A. Y vean que todas estas discontinuidades que tienen aquí son básicamente hiatos y discontinuidades estratigráficas que no permite correlacionar totalmente de hacia arriba, pero llaman hiatos estratigráficos. Vean en el Cobán Norte, ahí tenemos Shan. En Petén Sur tenemos, en Petén Norte tenemos Shan. Petén Sur tenemos, en este caso tenemos Rubel Santo. Tenemos aquí Rubel Santo y Caribe, que están muy cerca ambos campos. Aquí tenemos el área de Never Delay en el área de Belice. El área de Tortugas, que les he hablado que aquí hay domos salinos. Aquí tenemos el Spanish Lookout, que está en el Cobán D. Y una interpretación aproximada, vean aquí el perfil va a lo largo de norte a sur y después hace un cruce en el área de Belice, y donde se están más o menos las áreas interesantes de petróleo. Casi siempre se sigue el mismo estrato, si pueden fijarse, y aquí nos está mostrando hacia arriba va la migración petrolera. Aquí podemos ver también campos intermedios, Y1 que sería Yalvac, que son anhidritas, dolomitas, y HB que sería el Hillbank, que es el que se explora en el caso de Belice, que es la Cobán D. Ahora las trampas. Hay dos tipos de trampas. Si nos vamos a a Petén Norte, la cuenca Petén Norte, básicamente son trampas estratigráficas. En el caso de Shan es un antiguo arrecife donde se encuentra la trampa petrolera. En el caso del Arco de la Libertad, observen que serían fallas y unos pliegues que se forman formando las trampas. Y en el caso de Petén Sur, observen que son pliegues cercanos. Aquí está más plegado porque está muy cerca hacia el sur de la falla Polochic-Motagua. Entonces cerca de la falla hay más plegamiento, y a medida que nos vamos alejando hay menos plegamiento. También les recuerdo que en esta parte de acá de México está muy plegado, y hacia Guatemala se hunden esos pliegues. Aquí en México se observa en superficie y en Guatemala se observa plano, pero en profundidad se ven los pliegues. Estas son las líneas sísmicas. Miren, está muy bonita la figura para entender las líneas sísmicas en dos dimensiones. Aquí, esta sería en el caso de Petén Sur, Petén Norte, una línea sísmica. ¿Cómo se ve? Vean, esta ya está en función de metros acá y metros en la X. Vean aquí un pliegue, se observa la forma, una falla probablemente aquí hay otra falla, miren, otra falla acá. En este caso es de Petén Sur. Esta es de Petén, del Arco de la Libertad. Esta es de Petén Sur. Aquí se pueden ver los diferentes pliegues fallados que forman una serie de anticlinales, y las trampas básicamente son el pliegue aquí anticlinal, es donde se busca el petróleo, y hacia ahí se perforaría. Aquí tenemos más pliegues siempre de Petén Sur, y vemos nuevamente recordando las trampas estructurales, pues forman pliegues compresionales, sería Rubel Santo, Caribe, Tierra Blanca, Never Delay, que sería esto Petén Sur.
Y en el caso de diapiros, también en Petén Sur se forman en Tortugas y Chinajá. O sea, ahí hay eh, domos salinos que han formado diapiros. Un diapiro significa un domo formado por sal. Más bien, el diapirismo es el proceso que forma un domo de sal. Vean que las trampas estratigráficas básicamente serían en el área de Shan y Chocop. Chocop se encuentra muy cerca de Shan, ahorita una figura. Chocop sería por acá, miren, y aquí tenemos Shan. Aquí está el concepto de Petén Sur, que es toda esta área acá, antes de que esté plegado, todo eso. Aquí tenemos Petén Norte, el área de Belice con sus dos cuencas. Aquí en las montañas mayas, por ser intrusivos y rocas volcánicas e intrusivas, no hay petróleo. Ahí tenemos los diferentes campos buscados, miren, y esta figura está bonita porque pueden ver la densidad en grados API. Entonces podemos ver que hacia el norte la densidad es bastante pesada. ¿Se acuerdan? La densidad API a 10 es el valor del agua y tenemos valores muy pesados, mientras que aquí son valores más livianos. Aquí es que este de aquí es casi diésel. Aquí tenemos el concepto de trampas. Tenemos trampas estructurales en el área de Rubel Santo, en las casas. Vean que son estructurales, en Tortugas son domos salinos. Aquí tenemos Chocop, Shan, son básicamente trampas estructurales. Y en el área de Shan es estratigráfica. En Belice son los dos pozos, los dos campos, son estructurales. Ahí están las formaciones de Cobán que están el petróleo. En el caso de Shan es B8. B8 también está, ¿se acuerdan? Era ABCD. B8 es un nivel determinado por la sísmica. Tenemos en el caso de Chocop sería en la Cobán C13. Y en el caso de Rubel Santo, Caribe, Chinajá, todas están en Cobán C. En Belice estamos en Cobán D y Cobán C inferior. Tipo de rocas, vean que en el área de Cobán, perdón, de Petén Sur son dolomías, calizas y yeso, es decir, rocas cercanas a la costa. En el caso de Belice son areniscas. Ahí están combinados todos los conceptos en este gráfico cuando estén viendo. Ahora vamos a hablar un poquito, esta licitación ya es algo antigua, no ha habido nuevas. Las rondas de licitación se hacen con el propósito de licitar áreas para exploración o para explotación. Y todo depende de qué datos hay. Entonces en el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección de Hidrocarburos, los técnicos escogen algunas áreas, ya sea sugerencia de las empresas o por la experiencia de los técnicos dentro de el Ministerio de Energía y Minas, y se sacan áreas a licitación para exploración o para explotación. Aquí podemos ver las áreas que estaban antes de 2012 en producción o en exploración. Las en rojo son en producción y las en verde están en producción, perdón, en exploración. Aquí están las nuevas áreas que se sacaron. Una condición para sacar áreas es no estar cerca de la frontera para no incurrir en problemas en conflictos territoriales con México o con Belice. La otra es estar fuera de áreas protegidas, es otra cosa que se debe revisar. En el caso de Guatemala, casi todo Petén Norte está cubierto por una gran área protegida que se llama, en este momento no recuerdo el nombre de la gran área protegida que están ya me recordé, la reserva, la biosfera maya, que ocupa una buena parte de, del norte de Petén. La biosfera maya es bien importante, es una de las pocas áreas boscosas del país y tiene diferentes categorías de conservación. Desde área núcleo no se permite nada, que es el área de aquí de Shan. Sin embargo, Shan, como les decía en la primera plática, fue el contrato realizado antes de que se declarara la reserva de la biosfera maya.
y por tal razón en primero en derecho, el primero en llegar, primero en derechos. Aquí tenemos la geología estructural. ¿Se acuerdan que había dicho que hay un montón de pliegues en esta área? Aquí se pueden ver muy bien. Tenemos también áreas muy plegadas cerca de Alta Verapaz, Quiché y el sur de Petén. Y esta área de acá es el área petrolera de Petén Sur. En Petén Norte el área petrolera sería esta área actualmente. Aunque las nuevas áreas que se sacaron es para tratar de encontrar algún área que pueda ser productiva, que son estas, mira. Entonces, ¿cuál fue el criterio? No estar cerca de la frontera, no estar dentro de áreas protegidas y no traslapar también los contratos, ni con los nuevos ni con los existentes. Aquí tenemos las áreas protegidas que les hablaba, miren. Entonces la reserva de la biosfera maya es esta rosada y verde acá. Esta es su área de amortiguamiento. Entonces aquí no puede haber un área de exploración porque entra en conflicto con la conservación. Entonces esos son los criterios. También hay algunas categorías de área protegida que sí permiten exploración petrolera. Sin embargo, debido a lo susceptible que a veces están las comunidades o los ambientalistas, pueden oponerse. Por ejemplo, en los años 90 se trató de hacer exploración aquí en el lago de Izabal. Sin embargo, los grupos ambientalistas se opusieron totalmente a cualquier tipo de exploración. Al final la empresa que estaba acá trabajando, que era Shell, decidió irse primero porque descubrió que los campos eran muy pequeños, no eran de su interés, y la otra era la gran negativa, la prensa negativa que se hacía internacionalmente, y por eso decidieron no continuar e hicieron trabajos rápidos para irse. Entonces aquí podemos ver diferentes categorías que hay. En la ley de áreas protegidas tenemos 8 categorías. Desde biotopos, hay áreas de conservación, áreas de reserva núcleo, reserva forestal, reserva natural privada, reserva de la biosfera, área de amortiguamiento, que sería esta rosada aquí, zona de uso múltiple, zona de veda definitiva, áreas de uso múltiple. O sea, dependiendo de qué uso se le da a la tierra, se le puede dar cierta categoría. Desde no tocar para nada, que sería un área núcleo, hasta áreas de uso múltiple, que tratan de conservar en lo posible los recursos naturales de vida y ya sea plantas o animales. Ahí vean cómo se traslapan bien las áreas protegidas con las áreas de exploración que se propusieron. Aquí esta figura está un poco desfasada, esto está un poco, tiene que estar un poco hacia abajo. Aquí vemos las líneas sísmicas que hay existentes, y vean que en las nuevas áreas que se proponían en 2012, en el área Chalval sí hay líneas sísmicas, en Cotzal no, en San Francisco, La Libertad y La Blanca no hay líneas sísmicas. Entonces aquí se propondría exploración. En este caso, en esta área donde hay un poco de líneas sísmicas, se puede hacer algo combinado o exploración totalmente. En esta área de Chalval, aquí probablemente se proponga o mejorar las líneas sísmicas o perforar. Vean que aquí se propusieron estas nuevas áreas en donde había ya trabajos. Aquí probablemente se pida perforar porque ya hay bastante información, o reprocesar también los datos que hay antiguos. Entonces vean el tipo de exploración, aquí sería directa e indirecta en celeste, y en amarillo sería exploración indirecta, es decir, hacer geofísica. Aquí están las áreas propuestas. En la ley hay un tamaño máximo de las áreas a proponer, y todas esas áreas están en función de ese máximo y están en función del área disponible. Vean que no se tocó el área de Belice, tiene que estar lejos, tienen que estar lejos de la frontera con México y lejos de las áreas protegidas, que aquí sí se ve bien. Algo de la ley, algunas de sus fases, por ejemplo en la exploración, los primeros 2 años permite hacer, por ejemplo, mapeo geológico, levantamiento aeromagnético y radiométrico. Se pueden depurar e reinterpretar la información sísmica existente. Se puede realizar geoquímica o adquirir o procesar e interpretar sísmica de datos como mínimo de 1 kilómetro para cada 5 kilómetros cuadrados del área. Entonces,
En función del área está esta reglamentación. En la exploración directa optativa, vean que a partir del tercer año se pide perforar con un pozo como mínimo un pozo o realizar y procesar interpretación de levantamiento sísmica en 3 dimensiones. Antes la sísmica eran 2 dimensiones, ahora se hace en 3 dimensiones. Ya los computadores resisten tantos datos para poderlo procesar. Generalmente son supercomputadores o computadores de muy alta velocidad y capacidad. Y vean que se pide de 1 kilómetro por cada 10 kilómetros de área cuadrada. A partir del cuarto año se pide al mes de finalizar los trabajos pasados, se pide que el contratista deberá entregar el área o como mínimo perforar un pozo en una ampliación de contrato. Cuando se reciben las ofertas hay dos criterios, el financiero y el criterio técnico. En el financiero se trata de proteger al Estado de que vengan empresas que tienen la capacidad financiera adecuada. Y en la capacidad técnica, pues que tengan los expertos y el dinero suficiente para poder realizar los trabajos a ofrecer. Se ofrece un cronograma y diversos trabajos que se van a realizar. Entonces vean que se pone aquí, en función las empresas pueden ofertar qué regalía adicional a la establecida pueden dar, se da un punteo. El porcentaje de participación en la producción adicional a la establecida en la ley se dan 10%, 10 puntos más. ¿Qué trabajos adicionales a los comprometidos en la oferta ofrecen? Vean que tiene varios puntos y en función de eso se sacan a los ganadores. Y generalmente cada país tiene sus empresas que siempre trabajan en el país, y a veces se atraen a nuevas empresas, especialmente cuando el petróleo está alto. Pero con petróleo cuando baja, el problema es que si la empresa tiene baja capacidad financiera, se van y no les importa dejar ahí sin hacer trabajos. Al final es un problema legal que cuesta ganárselo a las empresas porque ellas se protegen de muchas formas para que no les quiten sus contratos. Y muchas empresas van a preferir esperar cuando el precio del petróleo mejore. Vean aquí las áreas que se propusieron de exploración indirecta, directa, es decir, hacer líneas sísmicas y geoquímica o perforar. Los trabajos mínimos de exploración indirecta y directa, vean que son un poco diferentes. Aquí ya no se pide sísmica, sino que ya se les está pidiendo, por ejemplo, se les pide levantar geofísica, aeromagnética y radiognética, depurar, reprocesar y reinterpretar la información sísmica, realizar geoquímica de superficie y adquirir o procesar e interpretar sísmica de 3D con estas limitantes de 1 kilómetro por cada kilómetro de área. En el tercer año, la contratista vean que aquí sí ya les piden un pozo, y a partir del cuarto año o dejan el contrato o se ofrecen un contrato de un pozo por año hasta el sexto año. Y los criterios de selección son parecidos, solo que vean que cambian un poco los puntos. Las empresas luchan por dar un poco más regalías o dar más participación en la producción al Estado, y eso aumenta sus puntos. Bueno, con eso estamos terminando la ley de hidrocarburos. Entonces vean que hay exploración directa, exploración indirecta y otros tipos de contratos. También en la ley ustedes van a encontrar diferentes servicios que deben estar registrados en el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Hidrocarburos. Entonces toda empresa que se dedique a servicios de petróleo debe estar registrada ahí para que pueda ser contratada por las empresas que trabajan en el país. Generalmente son subsidiarias de grandes empresas que hacen servicios a lo largo del mundo. Entonces vamos a encontrar grandes consorcios trabajando en Guatemala con algunos representantes legales. Y eso ayuda a que se pueda hacer, por ejemplo, subcontratos en perforación, subcontratos en técnicas de lodos, de geofísica, de ADM de pozos,
de producción de especial en pozos. O sea, hay una gran cantidad de empresas que representan a otras empresas para cuando surge la necesidad de los contratos. Bueno, con esto estamos terminando la clase de hoy y les esperamos en su examen del día jueves 30 a las 18 horas.